que salir a decir drástico. Nos vamos a meter de lleno. Por supuesto la seguimos nosotros en el corte. Hay un dato político, económico y social, les diría, muy importante que se conoció en esta semana. Es la de la creación respecto del mismo mes del año 2014-2015, es mayo, el mes de referencia, creación de 150.000 empleos privados, sobre todo concentrados en la pequeña y mediana empresa y también en las grandes empresas. Aquí la pregunta es cómo efectivamente la política empieza a generar condiciones para que en un contexto de crisis no argentina, regional y mundial, efectivamente esto sea un número del 2,4% de aumento del empleo. Sí, después de haber duplicado la cantidad de empleo registrado desde el 2003 hasta aquí, porque si no, el 2% puede parecer poquito. Sí, en un clima de estancamiento de los últimos años. En un clima mundial de recesión y de crecimiento de los indicadores de desempleo, la Argentina logra dos cosas: que su economía crezca, aunque lentamente, y que se generen nuevos puestos de trabajo. Y el misterio no es tal, es porque hay políticas contracíclicas. Es decir, ¿qué es lo que dicen todos los gurúes de todos estos muchachos que hablábamos en el bloque anterior? El ajuste es inevitable. Hay que ajustar. Sí, tenemos un problema que tiene mala prensa, llegan a decir incluso. Claro, hay que ajustar. No, el famoso de Broda, Esperi, Melconian, todos hablan, Frigerio, Sturzenegger, todos dicen hay que ajustar. No se puede seguir sin ajustar y esto es inevitablemente. ¿Y qué es ajustar? Ajustar es devaluar. ¿Y qué es devaluar? Achicar el valor del salario. ¿Y qué es achicar el valor del salario? Achicar el mercado interno. ¿Y qué es achicar el mercado interno? Generar desempleo, porque si las empresas no tienen a quién venderle. Entonces te dicen, no, porque nosotros vamos a lograr que crezca la exportación y vamos a explotar. Yo te quiero decir una cosa. El otro día Macri ayer dijo en el Consejo de las Américas, Consejo de las Américas, que iba a hacer explotar la Argentina con el crecimiento de la producción del campo. Habría que decirle, porque él no sabe, que tenemos, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 36 millones de toneladas de soja sin vender en la República Argentina, que representa el equivalente al 42% del stock mundial de soja. Es decir, no es un tema de que hay que producir más, porque se han batido todos los récords. Después escuchás decir, sí, pero si se devaluara se vendería más. Mentira. Si se devaluara, lo único que pasaría es que esos especuladores que se guardaron la soja van a recibir mayor cantidad de plata. No que va a haber más producción. Mentira. O si se devalúa vamos a poder vender más autos a Brasil. Mentira. Brasil achicó la compra de autos argentinos porque está en el medio de un proceso recesivo. Es clave que es así. El indicador del empleo es uno de esos indicadores que efectivamente muestran en qué anda y cuáles son las principales preocupaciones. ¿Viste lo que dijo ayer Cristina, anteayer? ¿Sabés por qué aumenta el empleo? Porque le mejoramos el poder adquisitivo a la gente. Ese es el secreto. Así de fácil es. La discusión, en todo caso, interesante discusión en campaña, que lamentablemente otros temas van anulando los ejes programáticos en una campaña electoral, es si efectivamente el modelo llegó exclusivamente basado en el consumo, si llega a un techo y cuáles serían las continuidades de esas políticas. Esas son discusiones interesantes que me imagino tendrían que tener lugar en este tiempo. Estamos hablando de fraude y otras cosas, ¿no? Todavía vos tenés en la Argentina un tercio de la población que está fuera de los registros de trabajo informal, que tiene que mejorar muchísimo su nivel de ingresos. A eso le apuntan las decisiones que ha tomado el gobierno, lo anunció Kicillof respecto de las pequeñas y medianas empresas en la semana. Bueno, apunta una cosa, a una concepción más global. De esos 150.000 empleos, el 65, casi el 70% es empleo pyme. Sí. Por una razón. 89.000 empleos. Muy bien. Entonces, el gobierno anunció una batería de medidas, son 7 medidas creo, cuyo objetivo es favorecer el financiamiento a las pymes y habilitar una cosa que no sucede con las pequeñas y medianas empresas, que es la posibilidad de que vayan al mercado de capitales. Incluso
crea un fideicomiso para comprar la primera emisión que las pymes que se decidan entrar en ese mercado de capital estén dispuestas a hacer. Es decir, es una apuesta a fortalecer uno de los costados débiles que tienen las pequeñas y medianas empresas, que son de capital, de bajo capital, lo que normalmente genera que sean utilizadoras de mayor cantidad de mano de obra y que tengan menor equipamiento tecnológico. ¿Tiene la pequeña y mediana empresa otra concepción respecto de su compromiso con la producción nacional? A veces se le exige esto a los grandes empresarios y en general siempre dan vuelta la cara con otro tipo de gestos. La semana que viene se va a conmemorar un nuevo día de la industria nacional y justamente dirigentes del sector hacen hincapié permanentemente en la importancia del mercado interno. El programa Ahora 12, con tarjetas de crédito, ya vendió por más de 12.000 millones de pesos. Ahora, ese dinero no se fuga, no se va a los paraísos fiscales, sino que circula entre la población y porque hay gente que puede pagar en 12 cuotas con la tarjeta. Y antes de empezar el programa estábamos hablando de la venta de automóviles en 84 cuotas. Así es. Hablar de 84 cuotas significa una previsibilidad de una estabilidad importante en la economía del país. O sea que contrariamente a lo que dicen los gurúes, que se termina el ciclo y la Argentina se cae por el precipicio de la historia, hay perspectivas de continuidad. Pero ya no hablan tanto de fin de ciclo, ahora ¿viste? No. Porque esa imagen de Broda diciendo, qué problema que tenemos, el gobierno tiene más prestigio, la economía ha repuntado, o otro más republicano, como Sanz, aquella vieja declaración que dijo, ojalá y la economía ande mal, porque si la economía llega a andar bien, seguramente... De los mismos autores de la asignación universal por la canaleta del juego de las drogas. La política y el mercado parece ser una de las claves de este tiempo y, por supuesto, el rol del Estado. Vamos a escuchar qué decía la Presidenta de la Nación en una reunión por el nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires con su amigo Adelmo Gavi, el presidente de la Bolsa. Le escuchamos. Nos decían todos los años, a partir del año 2008 y principalmente a partir de lo que fue la profundización de la crisis en el 2009, que la crisis ya había terminado y sin embargo vemos que la crisis resurge cada vez como un ave fénix y vuelve y se ve extendiendo como una mancha de aceite en todo el mundo, porque comenzó en Wall Street, pasó a Europa y hoy se encuentra en los países emergentes. Porque tampoco podemos dejar de entender, Adelmo, que lo que está pasando en el mundo no es solamente una cuestión financiera, económica o de los mercados. Los mercados siempre están manejados por la política. Y hay hoy una verdadera, como dice otro argentino mucho más ilustre, importante, infinitamente más importante que yo, que hoy estamos frente a una tercera guerra mundial también. Esta tercera guerra mundial hoy reconoce frentes bélicos y también reconoce frentes económicos. Porque en definitiva, ¿qué es una guerra sino el intento siempre de subordinación de los unos sobre los otros y de hegemonía de unos mercados sobre otros mercados? El que entienda que la Primera o la Segunda Guerra Mundial se debieron a acontecimientos como la muerte del archiduque de Sarajevo o no sé qué o el avance en Polonia por parte del nazismo, no entiende que en realidad lo que había era una fuerte competencia por qué modelo y por qué mercados se imponían los unos sobre los otros. Rompiendo la Presidenta, quizá la fantasía de que cuando hay mercado no hay política. Sí hay política. Lógico, es como decir que cuando hay neoliberalismo no hay Estado. Siempre hay Estado. El asunto es en función de qué intereses actúa, porque el mismo Estado que privatizó es el que hoy estatiza. Siempre hay una decisión política del Estado, en un sentido o en el otro. Es decir, privatizar YPF, Aerolínea, Gas del Estado, el Correo y todo lo que se hizo, fueron todas decisiones políticas implementadas por el Estado. Es aquella frase, todo lo que deba ser público será privatizado. Es una decisión política, de alto vuelo. La diferencia entonces se plantea en si quien regula es el Estado o son las propias fuerzas del mercado que van regulando sectores y variables muy importantes de la economía. Deja de actuar
como corresponde. Vos fíjate, hay una frasecita de Macri ahí en el Council que no tiene desperdicio. Él dice, el Estado tiene que ser, dice, imagina un partido de fútbol, es el canchero. Perdóname, el Council es el Consejo de las Américas, es el círculo rojo el que está enfrente. El círculo rojo, sí, sí. Pero van todos ahí, porque Sí, viene la Segal, es una cosa que van casi todos, no sé si todos, pero hay un desfile importante. ¿Qué dice Macri? Dice, el Estado tiene que ser como el canchero. Es decir, prepara la cancha para que esté en las mejores condiciones y después deja que jueguen los privados. Qué metáfora, ¿no? Lo dijo textualmente. Sí. Uno tendría que decirle, no, mira, el Estado tiene que ser como mínimo el director técnico, y decidir cómo se va a jugar el partido. Claro. El director técnico de la selección nacional, porque estamos hablando en términos de país. Claro. Entonces, él agrega y dice, vamos a poner fábricas de pastas y de no sé qué otra cosa en todo el país y con eso vamos a... ¿Te acordás de que da lo mismo acero que caramelo? Sí. Entonces, el nivel de concepción de lo que para él es el desarrollo industrial, lo que es la generación de empleo, el crecimiento de la economía y demás, es de tan baja calidad que realmente asusta. Sí. ¿Se acuerdan cuando Gabriela Michetti decía que Mauricio Macri es cero ideologizado? Cero ideologizado. Bueno, son todas macanas. En rigor, lo que tiene Claro. es esta concepción de la economía y del Estado, indudablemente. En la década del 90, la década infame, digamos, de la privatización indiscriminada de todas las empresas del sector público, había un Estado que trabajaba para eso, para el neoliberalismo, Claro. para la concentración y la extranjerización. ¿Sabes qué es lo que dijo? Ahora es tal, mirá, yo estaba diciéndolo de memoria. Pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo. Dice, vamos a... cuando terminemos el mandato, dice, si él gana, vamos a haber llenado el país de fábricas de pasta y galletitas. Perdón, no Así puedo que, contener te juro, la textual, te estoy risotada. diciendo textualmente lo que dijo este señor ayer. Esa es la industrialización macrista. Claro, digamos. cuando uno escucha ese tipo de cuestiones se da cuenta, porque no eligen el terreno de las ideas y los argumentos para dar el debate. Vamos a llenar el y país buscar de otras fábrica de cuestiones. pasta y galletitas. Quiero preguntarles... Es un fenómeno. Quiero preguntarles si un buen ejemplo de lo que efectivamente implica la regulación del Estado tiene que ver con la administración cambiaria, porque No hay duda. el dólar ilegal esta semana dio su nota, ¿verdad? Tocó los 16, bajó ahora 2 días consecutivos de baja. ¿Cómo están analizando efectivamente ese tema y cómo juega con lo que venimos charlando? Ahí hay otra enorme mentira. Todo el comercio exterior argentino se hace a través del mercado único de cambio. Nadie compra dólares en el mercado ilegal para importar un insumo. Los insumos requieren una autorización, que son las famosas declaraciones juradas de necesidad de importación, y cuando eso se realiza, el Estado, cuando llega la fecha de pago, libera los fondos al Hay una tipo de cambio planificación. oficial. Claro. Ahora, hay que decirle a los que no tienen claro que la Argentina no emite dólares, que solo puede obtener dólares por 2 caminos, el del comercio exterior o el del endeudamiento. Del endeudamiento es medicina que ya tomamos. Venimos trabajando intensamente para salir de ahí, y hoy Argentina puede decir, orgullosa, somos en dólares, en moneda extranjera, con privados, uno de los países que tiene la mejor relación Producto Bruto Deuda. Los liberales dicen, sí, pero le deben al Banco Central, y como si el Banco Central fuera de Marte. Extraterrestre. Claro. O alguien puede pensar que es lo mismo que el Tesoro Nacional le deba al Banco Central que le deba al Fondo Monetario Internacional o los fondos buitre. Porque a lo mejor viene el Banco Central y expropia los aviones de aerolíneas argentinas para cobrarse la deuda. Pero sin embargo el dólar ilegal se instaló otra vez esta semana como una de las variables de la marcha de la economía. Como el fraude, es la misma. Pero ¿quiénes son los actores que efectivamente tiran para arriba eso? Es que nadie sabe de verdad, porque vos para hacer algo ilegal ni siquiera necesitas que haya operaciones, necesitas que se publique. Yo siempre digo y repito, la mejor demostración es ámbito financiero. Ámbito financiero dice, según el relevamiento realizado en las cuevas, el promedio de cotización del dólar blue, como lo llaman ellos, fue de tanto. Sí. Según el relevamiento realizado en las cuevas. Entonces, ¿quién te dice que cuánto vale? Es un invento. Ahora, además,
¿qué se hace con esos dólares? ¿De dónde, a qué sirven? Porque sí, es un invento, pero que tiene un daño concreto. Porque enorme. Quien está ahora esperando que salga el crédito del banco para poder comprar una propiedad tiene que ir ahí. Enorme. Y además, porque te están diciendo que lo van a liberar y que si se libera no va a llegar a 16. Mirá la trampa que tiene. Frigerio, Sturzenegger han dicho ayer, hoy. No, pero si se cumple si nosotros ganamos y Macri hace lo que dijo que va a hacer, el dólar va a bajar, porque para ellos el dólar es el negro, el ilegal. Claro. Pero en realidad están diciendo una mentira brutal. Vamos a suponer que sea cierto que si lo liberan se estabilice en 13 pesos. Vamos a decir una cosa para un ejemplo. Eso quiere decir que todo lo que se importa y que forma parte de insumos que forman parte de producción local va a pagarse en vez de 9.50 13. Con lo cual el aumento de precio va a ser en esa misma proporción. Claro. Esa es la verdad. Lo otro es una falacia absoluta. Yo me imagino a la oposición diciendo, bueno, pero esto lo generaron ustedes, insertando el cepo, dicen ellos, ¿no? La administración del mercado. Eso también es mentira. Si la Argentina no hubiera puesto la administración de las divisas, hoy tendríamos un desastre, que es lo que ellos esperaban. Tendríamos un país desfinanciado, un banco central sin reserva, la Argentina sin posibilidad de atender sus importaciones. ¿Sabes cuál es la sumatoria de un año de las importaciones argentinas, más lo que los argentinos gastan en turismo, más el llamado dólar ahorro? Está cerca de los 100.000 millones de dólares. ¿Escuchaste? Todo eso se hace con el tipo de cambio oficial, con el dólar oficial. Entonces, ¿de qué dimensión estamos hablando cuando hablamos del otro? Todo eso se hace con las exportaciones y el uso de las reservas para cancelar deuda, lo que ha sido, lo que creo, uno de los ejes de una política virtuosa que nos pone en esta situación, que un mundo en crisis nos permite a nosotros decir, no solo no generamos desempleo, sino que generamos empleo, no solo no estamos decreciendo, sino que la economía está creciendo, y todo eso no es casual. Es de esperar que, además de alimentar los fantasmas del fraude, es su mayor deseo que estos índices publicados, como decía Carlos, suban lo más posible, lo más cerca de octubre posible. Por supuesto, eso es lo que impacta en la sociedad, en la opinión pública, como decía Carlos. Si una determinada cueva, y todos los días descubren nuevas cuevas que tienen distintas pantallas, distintas fachadas, opera en una proporción infinitamente menor de lo que mueve el sistema financiero, digamos, legal, autorizado. Pero después sale en la tapa de los diarios la cotización de esa divisa ilegal. Eso es lo que impacta en la opinión pública y hace daño, indudablemente, porque además durante mucho tiempo, con los procesos inflacionarios que vivió la Argentina, se metió en la cultura de la gente que había que refugiarse en el dólar para evitar el impacto inflacionario. Uno de los desafíos más importantes, la batalla cultural. Pero además, mirá la batalla cultural. La corporación mediática te dice, el dólar está a 16, por lo tanto, el dólar oficial está atrasado el 68%. La referencia es lo ilegal. Claro. Y lo otro es atraso. Es un disparate. Y por supuesto es deliberado y consciente para hacer daño. Así es. Parte de la batalla cultural que la sentimos como propia. Desde ya tiene que ver con la foto de la semana. La foto de la semana quizá no es de los acontecimientos más importantes que todos reconozcamos por lo que se ha instalado mediáticamente, sino que nos permite a nosotros plantar banderas sobre las agendas. Y tiene que ver con la integración regional. ¿Cuántos estábamos enterados de que en estos momentos en Ecuador, o en las últimas horas, hubo una reunión de la CELAC? La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde efectivamente se están planteando negociaciones con otros sectores, con otras regiones, no necesariamente con Estados Unidos y con Europa, sino tratando de diversificar ese tipo de relaciones, ya sea de infraestructuras, de comercio, educativas, culturales. Son cosas que no aparecen, como si no tuvieran importancia, pero sin embargo, el reclamo de inserción en el mundo sí figura entre los reclamos de algunos sectores, ¿no? Sí, es el no reclamo evidentemente. de la vuelta a las relaciones carnales con Estados Unidos.
Para ellos, para ese sector concentrado del Círculo Rojo, el hecho de tener acuerdos con Rusia, con el BRIC, etcétera, no es formar parte del mundo. Y estas reuniones de la CELAC, que ha sido una construcción de los últimos años, son de una enorme importancia para fortalecer justamente la integración, que es el modo de garantizar el avance, la profundización de estos procesos emancipadores que tienen lugar en América Latina. Vos viste que ellos dicen todo el tiempo, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es recuperar el lugar de la Argentina en el mundo. Es decir, quieren que otra vez seamos Grecia. Es el lugar que le quieren dar a Argentina en el mundo. De subordinación política ante todo. Y económica, porque Grecia, con la aplicación de los programas de ajuste, achicó su Producto Bruto en un 30% y creció el desempleo en un número similar y la pobreza de manera exponencial. Porque el ajuste... Mirá, hace muchos años, en la época del menemismo, yo me acuerdo que Aliberti me decía, ¿cuál es el límite que tiene el ajuste? Y yo le decía, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados. Y esto es lo que la vida ha demostrado que es así. El ajuste es una cosa sin fin, nunca puede resolver el problema. Siempre va a necesitar otro ajuste. Estamos cerrando el programa. Ya que lo mencionaste, Eduardo, le mandamos un abrazo a Eduardo Aliberti en la semana del aniversario de la radio, 95 años. Así que para él y para todos los trabajadores. Él es marca de radio. Sí. Él lo es, efectivamente. Le hice un juego en la radio el otro día, pudimos charlar y le gustó. Yo le decía que cuando la pelota ve que es Riquelme quien la va a recibir, la pelota se entrega, se mansamente deja fluir su esencia. Nuestro recuerdo a los locos de la azotea, creadores de la radiofonía Cuando argentina. El que pide aire es Aliberti, la radio se entrega y sabe que está en buenas manos. Le mandamos un gran abrazo y usted tiene marca mañana a la mañana. Bueno, hasta aquí hemos llegado en nuestra charla política de cierre de semana con ideas propias. Que tengan un muy lindo fin de semana. Nos reencontramos 22:30 el viernes que viene. Chao, muchachos, gracias. Chao, gracias a vos.